Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y el tema de esta mañana es hombre de poca fe. Y antes de entrar de lleno quisiera recordarles que realmente la vida es bien complicada. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. La vida es sumamente complicada, no es que sea pesimista, pero realmente es complicada, inclusive si empezamos desde que nosotros nacemos. O sea, el nacimiento es algo crucial entre la vida y la muerte, tanto de la madre como del bebé. Desde ahí empezamos a luchar por la vida, inclusive desde antes. Empezamos a luchar por la vida, empezamos a trabajar fuerte, a esforzarnos. Después crecemos, entramos a la primaria, después a los básicos, después al diversificado. Empezamos a enamorarnos y conquistar a una chica es complicado. Otros todavía siguen tratando la manera de conquistar chicas, pero ahí van. Pero realmente la vida es muy complicada. Si nosotros empezamos a ver cada una de las cosas, la vida es sumamente complicada. Alguien dice por ahí que si uno quiere quedar bien con unos, va a quedar mal con otros, y todavía eso es más complicado. Y en esta mañana pues vamos a hablar precisamente de eso, que realmente día tras día, cada momento que nosotros vivimos es un momento, se puede decir, complicado. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, y versículo 1 y 2. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, por favor. Y mientras lo encuentran, quiero comentarles de que realmente cada día, cada momento, cada cosa que nosotros hacemos, hay algo implícito que se llama fe. Nosotros tenemos fe que en este caso los jóvenes van a ganar el año. ¡Qué gran fe! Que los adultos sabemos que vamos a encontrar un buen trabajo, vamos a hacer un buen negocio, o vamos a hacer cosas grandes. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero hay algo que se activa y es una palabra poderosa que es fe. Y miren lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. También, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí estos dos versículos, primero habla de la fe en la cual tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa fe es la que nos hace tener esa armonía, esa paz con Dios y nos hace aceptos a. Y después nos habla que por medio de esa fe nosotros podemos entrar a esa gracia. Muchas veces nosotros hablamos de que estamos en el tiempo de la gracia, pero si no tenemos fe que estamos en ese tiempo y optamos a esa gracia, pues por consiguiente esa gracia se queda en el aire. Ahora, para poder ir creciendo conforme a la fe, nosotros pues tenemos que ir dando pasos y pasos y pasos. Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ellos bien pequeños, como de 10 meses, ellos no caminaban. Pero ya como a los 10, 11 meses empezaban a dar sus canes, dirían las abuelitas, ¿verdad? Entonces empezaban a dar un paso, después otro paso, y de repente empiezan a caminar. Y eso es un acto, aunque no se le diga al bebé, tené fe, vas a empezar a caminar, tené fe, vas a empezar a correr. Ya es algo implícito que nosotros traemos por naturaleza, traemos un porcentaje de fe que lo que nosotros queremos alcanzar lo podemos lograr. Entonces la fe es un proceso que va en evolución, que va de menos a más. El día que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros fue por el oír. Escuchamos que alguien habló de un amor incondicional. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, en este caso, la fe de nosotros, la fe que en este caso, que nosotros creímos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, fue a raíz de que nosotros escuchamos en algún momento, escuchamos palabra del Señor.
En ese momento nosotros empezamos a creer. Inclusive la palabra del Señor dice, bienaventurados los que no vieron, creyeron. Y nos habla a nosotros que somos bienaventurados. Porque sin haber visto a Cristo, nosotros creemos que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿O no es cierto? Amén. Entonces, la fe viene evolucionando. ¿Cuántos de los que estamos acá hablamos en lenguas? Pero antes de hablar en lenguas, nosotros dijimos, no, es que es muy fácil decir, Rambo saca la bazooka y tal vez no estoy hablando en lenguas. Pero en este caso vino a mi vida un rema que estaba en la palabra del Señor y eso me activó la fe y empecé a hablar en lenguas. O cuando en este caso empezamos a profetizar. O sea, no teníamos fe que Dios me revelara algo y yo lo podía compartir a alguien. Pero en ese caso nuestra fe creció y empezamos a dar palabra de Dios a personas. O por ejemplo, cuando hemos orado por alguien y por misericordia ese alguien sana, ahí nuestra fe empieza a subir. A mí me da risa contar esto porque hace muchos años donde vivíamos, yo me recuerdo que en ese entonces yo no tenía carro y iba en bus. Llegué a la casa como a las 6 de la tarde y en eso llegué a la casa, Raquel me recibió, empezamos a platicar y dije, mira, me voy a quedar un rato en la sala viendo televisión, voy a descansar un poco. Entonces al ratito tocan el timbre y en eso era una hermana que se llama Anita, le decíamos hermana Anita. Entonces Raquel llega, abre la puerta y en eso va conmigo y me dice, mira, hay una hermana que quiere que ores por ella, que está mala del estómago, del vientre. Entonces yo, por mí quiero que oren ahorita, estoy muy cansado. Total que bueno, está bien que pase, total que entró la hermana. Normalmente yo no impongo manos a las hermanas o a las mujeres, y le dije a mi esposa que ella pusiera sus manos en el vientre, oramos, y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno ora por compromiso. Cuando alguien dice, ya te encargo que ores. Y cuando uno está orando por algo, y se me olvidaba, también ahora te pido mi Dios que por hermano Luisito que me pidió tal cosa. Pues en ese momento yo oré por compromiso, estaba tan cansado. Total que oramos en el nombre del Señor Jesús, amén. Hermana Ana, que el Señor les bendiga, ahí nos vemos y casi sacándola terminamos, ¿verdad? Al otro día, la misma historia, yo llegué a la misma hora del trabajo y en eso tocaron la puerta y en eso era la misma hermana. Y en eso dije, Dios mío, todo por no orar con fe, va a venir a que oremos otra vez por él. Y que total que la hermana llegó otra vez y no era para que oráramos de nuevo, sino para dar gracias y testificar que Dios la había sanado. Pero les cuento esto, ¿por qué razón? Porque muchas veces nuestra fe es baja, pero cuando nosotros evolucionamos esa fe que está en nosotros, por medio del Espíritu Santo, esa fe empieza a crecer y obviamente empiezan a suceder cosas grandes. Yo me imagino que muchos de ustedes han orado por alguien y esa persona ha sanado, pero esa fe de ustedes ha ido creciendo. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener una fe aunque sea mínima, y esa fe mínima es la que ha agradado a Dios. Tenemos que tener un nivel de fe, que en este caso nosotros aceptamos a Cristo. Tuvimos que tener un nivel de fe para comprender que el Espíritu de Dios está en nosotros y como dice su palabra, que mayores cosas que las que hizo Cristo, nosotros podemos hacer. Ahora, esa palabra fe, ¿qué es lo que significa? La palabra fe significa confianza, la palabra fe significa seguridad y esa palabra significa certeza. Si en este caso yo tengo fe en Dios, yo tengo la certeza, tengo la convicción y tengo la seguridad que Dios va a obrar. Por decirles algo, ¿alguno de ustedes ha firmado un acta, un documento por su vida eterna? Ustedes tienen el título como el título de los vehículos, ¿verdad? Lo tenemos bien guardado, el título del vehículo. Y ya sabemos que ese título nos ampara a nosotros para en algún momento poderlo vender o reconocer que es mi carro o el carro de la familia. Pero pregunto, ¿ustedes tienen algún título de salvación?
Ustedes tienen algún título que lo estén guardando en salvación y cuando ustedes se mueran se lo van a meter en la caja para que cuando vayan a la presencia del Señor digan, mire, aquí está mi título. ¿Alguien tiene un título de salvación? No. Pero en donde tenemos ese título, lo tenemos en nuestro corazón. Tenemos esa convicción que si yo me muero, me voy a ir con el Señor. Y si Cristo viene, me voy a ir con Él. Aunque algunos titubeemos por ahí, ¿será que me voy o no me voy? Pero en este caso, eso se llama fe. Y como les comentaba, que fe en este caso pues puede significar confianza, seguridad y certeza. La fe es un músculo, si se puede llamar desde ese punto de vista. Es un músculo que se debe de ejercitar. Yo no sé si ustedes han visto a los que van al gimnasio, y no estoy hablando mal de los que van al gimnasio, pero cabe en este momento. Ustedes han visto que a los que van al gimnasio se miran bien de arriba, desde la cintura para arriba. Se miran cuadrados, se miran como que si le robaron las sandías. Pero de la cintura para abajo, ¡ay Dios! ¿Por qué? Porque se enfocan en hacer pesas solo de aquí para arriba. Y lastimosamente se les ha olvidado que también hay que hacer pesas para las piernas, porque si no, no compensa. ¿Por qué razón? Porque los músculos, mientras más los ejercitamos, más crecen. Y la fe es igual. La fe es un músculo, si podemos tenerlo desde este contexto, que es un músculo que hay que ejercitarlo. ¿Y cómo se ejercita la fe? Por medio de las pruebas. Las pruebas son las que vienen a nosotros para crecer nuestra fe y subir de nivel. La palabra del Señor dice que nos gocemos en medio de la prueba porque esa prueba produce paciencia. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren pruebas? ¿O cuántos queremos pruebas? Ah, no, hermano, tal vez en otra ocasión, muchas gracias. ¿Por qué? Porque en este caso nos gusta vivir relajados, tranquilos. Hermanos, miren, yo soy, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Porque ya me pasó esa época de mi vida. Pero yo, sin mentirles, hermanos, sin casaca, dirían los muchachos, yo tal vez me inscribí como unas 15 veces al gimnasio. ¿Y sabe cuántas veces o cuánto tiempo fue el que más tiempo o mayor tiempo duré en un gimnasio? Me recuerdo que fueron 3 meses. Y de ahí duraba 1 semana, duraba 2 semanas, 1 mes. Era lo más que duraba. ¿Por qué? Porque me desesperaba, me cansaba, me dolían los músculos. Al día siguiente, después del primer día, parecía Robocop, ya no aguantaba y me movía así. ¿Por qué? Porque en este caso me dolían los músculos, pero en este caso tenía que pagar un precio por si me quería ver como Arnold Schwarzenegger. Pero obviamente nunca me iba a ver de esa forma porque nunca quería pagar el precio de esforzarme y mantenerme con un ritmo en el gimnasio. Y en la fe es igual. Muchas veces nosotros no queremos ejercitar ese músculo llamado fe porque queremos estar seguros como estamos. El tema de esta mañana es hombre de poca fe. Y en este caso, vamos a entender por qué viene Jesús y en su momento le dice a Pedro, hombre de poca fe. Muchas veces lo hemos entendido como cuando uno regañas al hijo y dice, patojo, hombre, deja de estar molestando, patojo, no toques eso. Pero vamos a ver desde otro contexto que por qué Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Y eso está en Mateo capítulo 14, versículo 24. Y en este caso quiero que miremos dos puntos. Lo primero es que la fe viene por el oír. Eso es el punto número 1. La palabra del Señor dice que estaba Jesús con sus discípulos
en la orilla, en un lugar, y había más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y había un momento que ya era momento de cenar, vienen los discípulos y le dicen al Señor Jesús: Señor, manda a la gente a que vayan a los pueblos cercanos para que coman algo. Entonces viene Jesús, se recuerda la historia, dice: denle ustedes de comer. Los discípulos dicen: yo no tengo nada, no tenemos nada que darles de comer, lo único que tenemos son unos panes y unos peces. Entonces es la multiplicación de los panes y de los peces. Y contando mujeres, niños, etcétera, etcétera, más o menos llegaron como a 22,000 personas. Fue algo increíble, fue una multiplicación sobrenatural. Entonces miren esto, miren el contexto. El Señor Jesús había hecho un milagro increíble, una multiplicación sobrenatural. Y los discípulos habían visto que esos panes y esos peces empezaron a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Llegó a tal punto que la gente se sació. Así dice la palabra. ¿Y qué es saciarse? Cuando uno llega con uno y le dice: ¿quiere más? No, muchas gracias, ya estoy lleno completamente. Eso es saciarse. O sea que la gente, el pan era el más sabroso, esos pescados de seguro eran los más sabrosos, y la gente se sació. Y todavía sobre eso sobraron, ¿cuántas cestas? 12 cestas. Entonces, los discípulos, miren esto, habían visto algo sobrenatural. Termina esa reunión y el Señor Jesús les dice: súbanse a la barca y los miro del otro lado de la orilla del mar. El Señor Jesús se va a orar a un monte, y en eso, a la cuarta vigilia, dice la palabra, más o menos como a las 4 de la madrugada, el viento era contrario a la barca donde estaban los discípulos. Pero miren, los discípulos habían visto un acto glorioso, un milagro sobrenatural, una multiplicación como nunca antes ellos habían visto. Me imagino que la fe de ellos era grande y fuerte. Y es como nos pasa a nosotros: miramos un milagro y nosotros queremos más en Dios y creemos que podemos lograr más cosas con el poder de Dios. Y los discípulos iban, como dirían por ahí esa palabra que está de moda, empoderados dentro de la barca. Y como a las 4 de la madrugada, en medio de esa tormenta, se puede decir, miran al fondo a alguien caminando sobre las aguas. Ustedes que hubieran dicho: ya sabemos la historia, era Jesús caminando. Pero imagínense, dicen que la hora masacre donde las huestes de maldad se manifiestan muchas veces es de las 3 de la madrugada en adelante. Entonces imagínense, a las 4 de la madrugada más o menos, miran al fondo entre las olas a alguien caminando. Y si ustedes se dan cuenta, y los invito a que lean ese texto cuando lleguen a su casa, van a notar que los discípulos no tenían miedo del viento contrario, sino tuvieron miedo cuando vieron esa imagen caminando, viniendo hacia ellos. En Mateo 8 habla otra historia similar. Cuando Jesús estaba en la barca, los discípulos estaban en la barca y había una gran tormenta, pero ahí los discípulos sí tenían miedo de ahogarse. Y llegaron con el maestro y dijeron: maestro, despierta, nos estamos ahogando. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Hombres de poca fe. Entonces yo, comparando la historia con la otra, yo digo, de seguro aprendieron la lección anterior, cuando Jesús les dice: no tengan miedo si es una tormenta. Entonces, en esa ocasión, los discípulos estaban ahí dentro de la barca, y recuerden, la fe viene por el oír y también por lo que nosotros vemos. Entonces, ellos habían aprendido de la lección anterior cuando estaban en la barca con Jesús, y también habían visto, en este caso, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, ellos estaban fuertes en su fe. Pero en eso, donde perdieron el control, fue cuando vieron un espectro, si quieren verlo así. Un espectro es una imagen que no se puede identificar. Y empieza a caminar hacia ellos. Y ellos en ese momento, dice la palabra, que gritaron, que alzaron su voz y dijeron, como cuando usted se asusta, hermano, y de repente en la madrugada escucha usted un ruido: ¡ah! ¡Un fantasma! De esa misma forma, dice que los discípulos se espantaron y gritaron. Ellos no estaban asustados por la tormenta, no estaban asustados por las olas contrarias, sino se asustaron en ese momento por lo que habían visto.
Y mira lo que les dice Jesús. Tranquilos, como dirían en mi pueblo, take it easy. Y en ese momento le dice, tranquilos, yo soy, no teman. O sea, Jesús en ese momento viene y les da palabras para tranquilizarlos. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando eso, decía, ¿por qué no en ese momento les dijo también hombres de poca fe? ¿No aplicaba la misma situación? Porque la fe es fe en cualquier circunstancia, ya sea en medio de olas fuertes, contrarias hacia donde va la barca, o la fe es la misma si uno mira un espanto. ¿Cuántos de ustedes orarían por un endemoniado? ¿O cuántos de ustedes orarían por una casa que está con ruidos extraños? ¿O cuántos de ustedes orarían por los alimentos? Es que orar por los alimentos es una cosa y orar por un endemoniado es otra cosa. Efectivamente, pero la fe es la misma. Lo único es que hay un nivel diferente de uno del otro. Entonces viene Jesús y le dice a sus discípulos, tranquilos, yo soy, no teman. Jesús les hubiera dicho en este caso, hombres de poca fe, pero no les dice, ¿saben por qué? Porque en este caso, Jesús sabía que la fe que ellos tenían dentro de la barca ya se había activado. Pero en el proceso que estaban, cuando vieron a Jesús caminando, era otro nivel. Y ahí es donde viene Pedro y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Cristo, permite que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Aquí viene Pedro y sube de nivel completamente. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Jesús no viene y les dice a los discípulos, vengan, salgan de la barca. ¿Por qué? Porque en este caso, cada uno de nosotros somos los que estamos llamados a activar nuestra fe. Cada uno de nosotros estamos llamados a querer subir de nivel o no de subir de nivel. De salir de la barca o quedarme en la barca. De mí depende si en este caso yo quiero meterme o que venga a mí una circunstancia adversa y subir de nivel. El resto de los discípulos se quedó, como dirían por ahí, calladito me miro mucho mejor. Se quedaron calladitos hasta el fondo de la barca y viene Pedro, el intrépido, y dice, Señor, si tú realmente eres el Cristo, deja que yo vaya hacia ti. Y mira lo que dice el Señor. Ven. O sea, Cristo da la orden, dice, ven. Y Pedro empieza a caminar. Y empieza a caminar y a caminar. Y en este caso, Pedro automáticamente había subido de nivel. Si nosotros comparamos el resto de los discípulos, los 11 discípulos se habían quedado dentro de la barca, pero solamente uno fue el que salió de la barca. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Decimos, no hombre, que el líder, él que ore, que busque de Dios, y el pastor, o no, yo así, donde estoy bien. Pero en este caso, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a reflejar el amor, la gloria y el poder de Dios hacia los demás. No solamente unas personas, 3, 4, 5 personas, sino todos somos llamados a reflejar a Dios en nuestras vidas. Y viene Pedro, empieza a caminar y dice la palabra que cuando él vio la tormenta, la situación, la adversidad, empezó a hundirse. ¿Cuántos de nosotros en medio de una adversidad y de un problema empezamos a hundirnos? ¿O cuántos de nosotros hemos tocado fondo? ¿O cuántos de nosotros estamos tocando o estamos en el fondo? ¿Y saben qué es lo más difícil de creer? Que muchas veces nosotros hacemos lo contrario de lo que nosotros tendríamos que hacer cuando estamos en medio de esa adversidad. Cuando a uno le enseñan a nadar, ¿qué le dicen a uno? Miren,
cuando usted esté en el agua, no nade como loco. Porque eso es lo que uno hace cuando uno no sabe nada. Yo me recuerdo cuando estaba en los básicos, que era, bueno, en donde yo estudiaba, cuando íbamos a un balneario, me recuerdo que en este caso, los compañeros empezaban a tirar a uno por uno, ¿verdad? Y en ese momento yo me recuerdo que yo no sabía nadar. Solo me recuerdo que en algún momento alguien me dijo, mira, si en algún momento te tiran, te relajas y el agua automáticamente te saca. Y empezás solo a mover los pies y empezás a ver dónde está la orilla y te vas poco a poco. Y total, yo me recuerdo que los compañeros me hicieron estrellita. ¿Se recuerdan de estrellita? La estrellita, estrellita. Te vas a dar un gran estrellón. Entonces vienen y me agarraron como estrellita, ¡fum! Me lanzan a la piscina, en lo más hondo. Y miren ustedes, yo empecé a nadar como loco, a patalear y ver cómo salía. Y más me hundía. Y en eso me recordé que alguien me dijo, relájate, el agua automáticamente te va a sacar y poco a poco vas a mover los brazos y vas a salir. Y miren, hermanos, por un pelito y me ahogo, pero gracias a Dios al final salí. Y muchas veces nosotros humanamente nadamos como locos en medio de los problemas. Empezamos a hacer esto, empezamos a hacer lo otro, empezamos a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y lastimosamente no arreglamos nada. Y en este caso, el primer paso en medio de la adversidad, ¿qué es el primer paso que tenemos que dar? Confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que no viene mayor prueba, mayor tentación a nosotros que nosotros no podamos soportar. Y en este caso viene Pedro, se estaba hundiendo y grita, Señor, sálvame. Y ahí extiende la mano a Cristo y lo levanta. Y en ese proceso viene Cristo, cuando ya lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Acaso los otros discípulos que estaban dentro de la barca no eran hombres de poca fe también, inclusive de menos fe que Pedro? Porque los otros ni siquiera se atrevieron a preguntar, ¿eres el Cristo? Ni siquiera se atrevieron a salir de la barca y empezar a dar pasos de fe sobre el agua. ¿Quién tenía menos fe? ¿Pedro o los 11 discípulos restantes que estaban en la barca? Si nosotros empezamos a ver porcentajes y niveles, por consiguiente los que estaban en la barca tenían menos fe que Pedro. Si Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, a nosotros le hubiera dicho, hombres de nada de fe. Porque no solamente se asustaron en medio de la adversidad, sino aparte de eso, no empezaron a salir de la barca. ¿Y qué significa en este caso, hombre de poca fe? ¿Qué significa en este caso, por qué dudaste? Y estudiando esto, el Señor ponía esto en mi corazón. El Señor Jesús en nuestro lenguaje coloquial le hubiera dicho, pero hombre, si ibas tan bien. Pero mira, había dado 5 pasos. ¿Por qué vistes hacia atrás o por qué vistes las adversidades? Le dijo el Señor Jesús en nuestro lenguaje actual. Jesús le dijo, hubieras aguantado un cachito más, hombre. Ibas tan bien, Pedro. Pero la mayoría de veces que se ha estudiado esto, es como quien dice, de menos Jesús hizo a Pedro. Pero si yo empiezo a ver todo el contexto de lo que Pedro había hecho para aumentar su fe, creer en Cristo y empezar a dar pasos de fe fuera de la barca, me deja ver a un Pedro lleno de fe, lleno de confianza en Cristo. Porque Pedro le dice, si tú eres el Cristo, si tú eres el por el cual yo creí, si tú eres el Cristo por el cual yo dejé a mi familia, mi casa, mi comodidad y te seguí, si tú eres ese Cristo, permite que yo salga de la barca. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuál de esos discípulos eres tú? Pedro, el que aunque Cristo le dijo, hombre de poca fe, pero en el buen sentido de la palabra, o eres de los 11 discípulos que se quedan en la barca,
que no son, que sí tienen fe, que han creído, que de igual forma han seguido a Cristo, pero prefieren la cosa más tranquila, más suave, más relax, más safe, más seguro. ¿Cuál de los discípulos eres tú? Después te voy a volver a preguntar para ver qué dices. Entonces, cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, Jesús le dice a Pedro, Pedro, está bien, te hundiste, está bien, no importa. A la próxima vez vas a dar, si hoy diste 5 pasos, a la próxima vez vas a dar 7, 10 pasos. Jesús le dijo, tranquilo, yo estoy cerca, yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en medio de la adversidad, cuántos nosotros en medio de la aflicción hemos caído? Inclusive muchas veces hemos renegado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero viene Jesús y te dice, hombre o mujer de poca fe, pero en el buen sentido de la palabra, vamos, sigue adelante, te dice el Señor Jesucristo. Vamos, esfuérzate. Aunque en este momento tu fe es poca, pero va a ir creciendo y va a ir en aumento. La palabra de Dios habla la historia cuando Lázaro había muerto y Jesús llega y en eso se encuentra con Marta, la hermana de Lázaro, y viene Jesús y le dice que él podía resucitarlo, y viene Marta y le dice, no, Jesús, yo sé, pero mi hermano ya lleva 4 días dentro de la tumba, así que mejor dejémoslo ahí. ¿Y qué le dice el Señor Jesús en Juan 11:40? ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios quiere obrar en nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces Dios quiere obrar en nuestras adversidades? Pero nosotros le decimos al Señor, no, ahí está bien, ahí déjalo. Ya sé que hiere, ahí dejémoslo que se siga pudriendo. Pero viene Dios, viene Cristo y te dice, hoy te dice, no te he dicho que si creyeres, no importa si tiene 4 días, no importa si tiene 10 días o un mes, o cuánto tiempo tiene tu adversidad o tu problema. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro se salió de la barca y empezó a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nosotros ejercitamos ese músculo que se llama fe y empezamos a decirle, Señor, aumenta mi fe. Pero cuando tú le dices al Señor, aumenta mi fe, no es que te inyecte una dosis, sino lo que hace el Espíritu Santo es que te lleva circunstancias para que tu fe vaya creciendo y vaya creciendo. Y ya para ir terminando, creo que es un buen momento, hermanos, para que cada uno de nosotros salgamos de la barca. Tenemos 2 opciones. Podemos ser de los discípulos que aunque sí tenían fe, pero prefirieron quedarse en la barca. O en este caso, puede ser como Pedro y salir de la barca y empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Y hay algo que me cruzó el corazón cuando yo estaba estudiando eso. Que Jesús en su momento le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Pero después en Mateo 16:19, ¿sabes qué le dijo Jesús a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Puedes ver la gran diferencia? Antes Jesús le dijo a Pedro, está bien, hombre, pero tenías que tener más fe a la próxima, vamos. Es como el coach o el entrenador le dice al deportista, vamos, está bien, hoy tenías que llegar por ejemplo, a X tiempo, pero no llegaste, vamos, a la próxima campeón. O cuando alguien está en el gimnasio y solamente puede levantar una pesa de 10 libras. Y el entrenador viene y le dice, vamos toro, no importa si hoy levantaste 10 libras, mañana vas a levantar 20. Vamos toro, ya vas a poder.
Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Vamos todos, le dijo a Pedro. Hoy te empezaste a hundir, pero más adelante vas a dar más pasos de fe. Y en ese momento viene Jesús y le dice, hombre de poca fe, pero después le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero a raíz de eso, ¿por qué razón? ¿O por qué fue eso? Porque Pedro era de aquellas personas que quería ver la gloria de Dios. Y no importaba si tenía que pasar por pruebas. No importaba si en este caso él tenía que pagar un alto precio. Y después, en el día de Pentecostés, después de ser lleno del Espíritu Santo, yo pregunto, hermanos, ¿quién fue de los discípulos que empezó a evidenciar el poder de Dios en su vida? ¿Acaso no era Pedro? Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan fueron al templo. Y un cojo viene y le dice que le diera una moneda, que le diera a él una moneda. Y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? El poder de Dios. Pero aparte del poder de Dios, paralelamente a eso, tenía fe. Y eso es lo que mueve montañas. Eso es lo que agrada a Dios, la fe. Tú decides, hermano, ¿te quedas en la barca o subes el nivel de fe y empiezas a actuar? Yo sé que cada uno de nosotros podemos tener adversidades complicadas. Cada uno de nosotros podemos tener en este momento situaciones adversas. O tal vez nuestra fe ha menguado. Pero yo quiero decirte en esta mañana de parte del Señor, Dios puede obrar en ti, pero tú tienes que tomar la decisión de quedarte en la barca o de salir de la barca. La palabra del Señor dice que la naturaleza entera está esperando el despertar de los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, allá afuera están esperando que tú y yo nos despertemos. Pero para eso tenemos que subir de nivel. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que cierres tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, quiero que traigas a tu mente en qué situación estás hoy por hoy. Y si esa situación es complicada, es adversa, tú puedes tomar una decisión, quedarte en la barca y hasta que pase la tormenta, hasta que pase esta situación. O en este caso puedes salir de la barca y decirle a Cristo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo en el cual yo entregué mi vida y te reconocí como mi único y suficiente Salvador, ayúdame a pasar esta tormenta. Ayúdame a caminar y dar pasos de fe sobre esta situación. Y el Señor, si ese es tu sentir, el Señor hoy te dice, ven. Y no importa si te hundes, yo estoy a la par tuya. Y yo te sostengo y te libro. Yo quiero que hagamos una oración para terminar esta prédica. Padre, tú que escudriñas cada corazón y que tú sabes, mi Dios, qué es lo que hay dentro de nosotros, en este momento te pido, mi Dios, que nos ayudes a aumentar nuestra fe. Y aunque seamos hombres y mujeres de poca fe, pero no necesariamente eso es algo negativo, sino es algo positivo, como quien dice, vamos adelante, vamos a conquistar y a levantarnos para poder alcanzar
aún mayores cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta mañana acá presente. Bendice a mis hermanos y amigos que nos están viendo por medio de Facebook Live. Bendice sus vidas. Acrecienta nuestra fe en Dios, porque sin fe es imposible agradarte. Sin fe es imposible dar pasos de fe y confiar plenamente en ti. Señor, al mismo tiempo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que tú bendigas sus vidas, que bendigas sus hogares. Ayúdanos en medio de la adversidad. Bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, Padre eterno. Gracias, Padre, por los hermanos que han depositado sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta de la iglesia. Y gracias, Padre, por los que en este momento vamos a ofrendar y vamos a diezmar. Gracias te doy, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.